Estimados alumnos, buenas tardes. Continuando con nuestros sílabos, vamos a hablar sobre el impacto del hombre en el planeta Tierra. De acuerdo a nuestros contenidos, continuamos con el desarrollo de esta información y continuamos. Impacto de las actividades humanas, ¿no?, sobre nuestro ecosistema, que es básicamente, ¿no? Nuestra destreza de hoy es que analizar el impacto negativo de las actividades humanas en los ecosistemas y el espacio y presentar formas en que se puedan evitar o minimizar esto, ¿no? Vamos a tener una preprueba, ¿no?, que quisiéramos que contestes, que menciones tú 5 actividades o formas en que los humanos han impactado negativamente en el ecosistema. Puede ser de su propia localidad o puede ser a nivel de país. Impacto de las actividades humanas sobre el ecosistema. La acción del hombre, ¿no?, sobre el planeta ha sido tan notable, especialmente en el último siglo, ¿no? Se puede afirmar que no existe un ecosistema que no esté afectado por la actividad humana. A continuación voy a presentarles algunas acciones humanas que influyen negativamente en el funcionamiento del ecosistema. Por ejemplo, las actividades agrícolas y ganaderas. En las actividades agrícolas y ganaderas se retira biomasa de los ecosistemas explotados y se favorece a las especies oportunistas, frecuentemente monocultivos, ¿no? ¿A qué se refiere monocultivos? Mono es uno, cultivos, o sea, solamente una especie cultiva, lo que disminuye la diversidad de especies, ¿no? Por ejemplo, si siembran maíz, ¿qué va a haber? ¿Qué especies habría? ¿No? Solamente algunas que se alimentan de ese tipo de alimento, ¿no?, valga la redundancia. También se disminuye la diversidad eliminando otros animales competidores, roedores, lobos, aves, ¿no?, mediante la caza y el uso de venenos. En la contaminación, miren las vertientes o los desagües que emite la ciudad de Lima a lo que es el mar, ¿no? El vertido de residuos es otra fuente de impacto sobre la naturaleza. En ocasiones provocan tal concentración de productos tóxicos en un ecosistema que causa graves daños a los seres vivos. Tenemos aquí el hombre que ha confiado en los sistemas naturales para limpiar y depurar sus residuos y han vertido los ríos, mares y los vertederos terrestres, ¿no? El hombre pensaba de que al emitir este tipo de contaminante al mar, el mar lo reciclaba y podría ser ya menos contaminante, pero la acumulación excesiva es el problema, ¿no? Miren, lo que se necesita, que cada ciudad debe tener una planta de tratamiento, ¿no?, que considere todas las fases del procesamiento, tanto de sedimentación como filtración y reuso y disposición del agua en baja carga bacteriana. Entonces, esto que se quiere, que cada ciudad debe tener una planta de tratamiento, ¿no? La capacidad de la naturaleza para reciclar los materiales, diluir los tóxicos y limpiar el aire y el agua es muy grande, pero la actividad industrial genera tan gran variedad de cantidad de contaminantes que sobrepasa la capacidad equilibradora y depuradora de la atmósfera. Entonces, por eso es que dice que las emisiones de las empresas o fábricas que ayudan a la producción del dióxido de carbono en el ambiente es el 70%, ¿no? Es elevadísima. La deforestación y disminución de la biodiversidad es otro problema, ¿no? La deforestación no tiene que ver solamente con la pérdida de árboles, también tiene que ver con un gran impacto sobre el ambiente, ¿no? Muchas criaturas vivientes dependen de los árboles, por lo que cuando se desaparecen los árboles, igualmente desaparecen los animales, ¿no? O sea, la biodiversidad disminuye. Otros aspectos de la deforestación. Pérdida de árboles también causa erosión, debido a que no hay raíces que la retengan en el suelo. Y las partículas del suelo entonces son arrastradas hacia los lagos y los ríos, matando a los animales en el agua, ¿no? Entonces se quedan zonas desérticas muchas veces porque ya no hay una vegetación que pueda
ejercer o puede evitar también la erosión en esa zona, ¿no? Alteraciones en el clima y en la capa de ozono. La emisión de algunos gases, ¿no?, en grandes cantidades a la atmósfera como el dióxido de carbono, ¿no?, o los clorofluorocarbonados, ¿no?, está produciendo alteraciones en el funcionamiento normal del clima y afectan la protección del planeta, ¿no?, contra la radiación. Siempre hablamos del efecto invernadero, ¿no? En este último ciclo, la concentración del anhídrido carbónico y otros gases, ¿no?, otros gases invernadero en la atmósfera han ido creciendo constantemente en esta actividad humana. A comienzos del siglo, por la quema de grandes masas de vegetación, por la amplia tierras de cultivo, y en los últimos decenios por el uso masivo de combustibles fósiles, ¿no?, como el petróleo, el carbón, el gas natural, para obtener energía en los procesos de las industrias. Los estudios más recientes indican que los años que está produciendo el hecho un aumento de la temperatura media en unas décimas de grado, ¿no? Dada la enorme complejidad de los factores que afectan al clima, es muy difícil saber si este ascenso de temperatura entra dentro de la variabilidad natural, ¿no?, debido a factores naturales, o si debido al aumento del efecto invernadero, ¿no?, provocado por la actividad humana. Sin embargo, hay quienes sostienen que hay un cierto grado de influencia humana sobre el clima global. ¿Cuáles serían las consecuencias de este cambio climático? No es posible predecir con gran regularidad lo que pasaría si los distintos lugares, pero es posible que los desiertos se hagan más cálidos, pero no más húmedos, lo que tendría graves consecuencias en el Oriente Medio, en el África, donde el agua es escasa, ¿no? Nos dice que entre un tercio y la mitad de todos los glaciares del mundo y gran parte de los casquetes polares se fundirían con el incremento, pues, ¿no?, de la temperatura, poniendo en peligro las ciudades o campos situados en los valles que se encuentran debajo del glaciar, ¿no? O sea, las grandes superficies podrían desaparecer por las inundaciones producto de este deshielo, ¿no? Dice que descendería de 0,5 a 2 metros, ¿no? Según sus estimaciones, unos 118 millones de personas podrían verse inundadas en lugares en los que actualmente viven, ¿no?, y podría subir estas aguas. La disminución de la capa de ozono. La presencia natural del ozono en la atmósfera filtra selectivamente la radiación solar, ¿no? Es decir, actúa como un escudo protector, impidiendo la llegada a la superficie de la Tierra y dañar así con la radiación ultravioleta. En los últimos años se ha constatado una reducción de la capa de ozono estratosférico, con especial incidencia en las regiones polares. De acuerdo a las investigaciones realizadas, la principal causa de destrucción de la capa de ozono y consecuente es el adelgazamiento de la capa de ozono. Su contaminación con ciertos compuestos fluorocarbonados presentes en los aerosoles y sistemas de aire acondicionado y refrigeración, entre otros. Como la consecuencia más inmediata de la disminución de la capa de ozono atmosférico aparece el incremento de la intensidad de la radiación ultravioleta a nivel del suelo, afectando así a la salud humana y al medio ambiente. Entre los efectos de la radiación UV o ultravioleta en los humanos se encuentran los siguientes: se produce cáncer de piel, se afecta el sistema inmunológico, actúa las quemaduras de sol y avejenta la piel, provoca daños en los ojos. Ahora, otro problema también es el mercurio liberado al ambiente. Las concentraciones de mercurio son altas, por ejemplo, en la actividad humana, sobre todo, por ejemplo, cuando hacen la concentración o para unir las partículas de oro, ¿no? El mercurio tiene la particularidad de juntar las partículas de oro. Entonces, cuando ya las junta, la persona lo quema a través de fuego directo. Entonces, miren ese vapor que sale directamente, ¿no?,
y ya cuando se quema el mercurio ya el oro se queda sólido, ¿no? En forma de pepitas. La mayoría del mercurio liberado por actividad humana es liberado al aire a través de la quema de los productos fósiles, minería también, condiciones y combustibles de residuos. Algunas de las formas de las actividades humanas liberan mercurio directamente al suelo, por ejemplo en la aplicación de fertilizantes en la agricultura y en los vertidos desde las aguas industriales. Todo el mercurio liberado al ambiente eventualmente terminará en un suelo o aguas superficiales. El mercurio que ha alcanzado las aguas superficiales o suelos es conocido como que daña al sistema nervioso, ¿no? Los peces son los primeros que absorben este mercurio. ¿Y quienes alimentan al ser humano? Por intermedio de estos peces, ¿no? Entonces la intoxicación cumple un ciclo de daño en el ecosistema y también al ser humano, ¿no? Los efectos del mercurio en los animales son daño en los riñones, trastornos en el estómago, daño en los intestinos y fallos en la reproducción y alteración del ADN, ¿no? Nuestra cadena de ADN, nuestra formación, ¿no? El impacto de las actividades humanas, ¿no? En el ecosistema, por ejemplo lo que ocurrió en la selva, ¿no? En nuestra Amazonía, cuando se produce un derrame de petróleo, no solo mueren la cantidad de peces y aves, ¿no? Sino también los microorganismos que se encuentran en la zona y la misma vegetación, ¿no? Como las ciudades toman agua de los ríos, ¿no? O los mares, muchas poblaciones son también víctimas de posibles contaminantes. Se atribuye el origen de estos derrames a los accidentes de los buques que transportan petróleo y también a veces por la misma perforación que hacen las tuberías en algunos lugares para llamar la atención o por hacer algún reclamo en la zona, ¿no? Que no están de acuerdo con las actividades de explotación. Sin embargo, casi un 50% del petróleo que llega a los mares y los océanos proviene de la tierra firme, del que es arrojado al suelo por las personas en las ciudades y en las zonas industriales, que luego son arrastrados por las corrientes fluviales hasta terminar en los océanos. Otra gran proporción de la contaminación del mar se debe a los desechos de millones de barcos que recorren diariamente los mares y que no tienen accidentes de ningún tipo. Los derrames ocasionan gran mortalidad de aves acuáticas, peces, entre otros, ¿no? Y esto altera un equilibrio en el ecosistema, ¿no? Y afecta a la cadena trófica. Los derrames de mercurio, por ejemplo, en Cajamarca por la volcadura de un camión, ¿no? La población de recordar de lo que fue el problema de Choropampa, ¿no? Una intoxicación de muchas personas y muerte, ¿no? Entonces miren aquí un poblador juntando el mercurio, porque ellos lo utilizan, como le digo, para juntar el oro en polvo, ¿no? Introducción de especies exóticas. Este es también otro problema, ¿no? Muchos hombres han traído especies de otros continentes, ¿no? Y siguen trayendo algunas plantas también, que eso genera un problema, porque por ejemplo en Gallito Ciego ha introducido el pejerrey argentino, que ya prácticamente ha depredado la zona y ya no existen charcocas, ya no existen otras especies de lifes que antes había, ¿no? Entonces es un problema la introducción de estas especies, porque las exterminan a las especies naturales, ¿no? Básicamente lo que pasa es que ocupan un lugar muchas veces a costa de la desaparición de las poblaciones enteras de las especies nativas, ¿no? El ser humano viene trasladando animales y plantas, ya sea activa o pasivamente, desde los primeros viajes, especialmente a través del mar. El número de especies introducidas se ha incrementado notablemente a nivel global en los últimos decenios, con el aumento de los transportes, del turismo. Entonces eso hace que haya un tráfico de animales, ¿no? Y por lo tanto también abandono de mascotas. Algunas especies en extinción debido a que a la explotación, debido a la forestación, ¿no? Una especie se considera en peligro de extinción cuando su existencia se encuentra comprometida a nivel global. La acción del hombre ha llevado a muchas especies a entrar en esta categoría. A continuación le voy a presentar algunos ejemplos. Por ejemplo, en nuestro país, ¿no? El oso andino, por ejemplo, ya no está reducido en su número, ¿no? También el cóndor también es muchas veces cazado, o ya su lugar es
de actividad son deforestadas por actividad minera, ¿no? El tapir, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, las ballenas, las tortugas, los delfines, ¿no? En la nutria de río, que también están en peligro de extinción por la contaminación de la misma agua, ¿no? En otros países, por ejemplo, el hipopótamo se ha disminuido, dicen, en el Congo el 95%, imagínense, ¿no? Por el problema de la deforestación, el desecamiento de sus cuerpos, porque ellos deben permanecer siempre su piel húmeda. La gacela, ¿no? Por su piel, por su carne, ¿no? Ha disminuido también un 80%, dicen el Sahara. Y los tiburones, también por la caza por la aleta de tiburón, que generalmente tiene bastante proteína, ¿no? Son por la pesca excesiva de esta especie, ¿no? El impacto de las actividades en el espacio exterior vecino a nuestro planeta también es otro problema, ¿no? Desde el año 1951 se conoce que 62 casos de fragmentos de basura espacial que han llegado a chocar contra la Tierra, ¿no? Son los 1.300 kilogramos de material radiactivo en órbita repartidos en 50 satélites, ¿no? Por ejemplo, en el año 78 el satélite nuclear soviético Cosmos 954 se estrelló accidentalmente en el norte de Canadá a 30 kilogramos con 30 kilogramos de uranio enriquecido a bordo, ¿no? Se estima que alrededor de 2.000 toneladas de objetos creados por el hombre a menos de 2.000 kilómetros de la Tierra, ¿no? O sea, hasta en el espacio el hombre está eliminando la basura. La mayor parte de esta masa corresponde a etapas usadas por cohetes, ¿no? Que han dejado de funcionar, y en menor grado satélites en operación. A la fecha se tienen catalogados casi 8.000 objetos bajo la categoría de basura espacial, algunos de ellos de tan solo 10 centímetros. Hace poco, más de 40 años, cuando el Sputnik 1 se convirtió en el primer satélite artificial, no era fácil prever la creciente presencia de la basura. Entonces, con este satélite ya se puede fotografiar y se puede ver la gran cantidad en el espacio, ¿no? Hoy en día, el espacio exterior es la vecindad de nuestro planeta, que está poblado por pequeñas partículas que constituyen un alto riesgo para el desarrollo de las emisiones espaciales. La planeación de nuevas emisiones, y para los astronautas, ¿no? Es peligroso chocarse con esos objetos. En muchas ocasiones tanto los soviéticos como los estadounidenses hicieron pruebas haciendo explotar deliberadamente satélites en las órbitas. Los remanentes de estas explosiones permanecen ahí como basura espacial. Los objetos de tamaño entre 1 y 10 centímetros son demasiado numerosos como para no tenerlos en cuenta, demasiado grandes como para acorazar las naves contra ellos, demasiado pequeños como para ser detectados con antelación, y por supuesto extremadamente peligrosos como en el caso hubiera un impacto, ¿no? Gracias.